Muy buenos días. Cáritas Española, organización humanitaria dependiente de la Iglesia Católica, ha obtenido el premio Príncipe de Asturias de la Concordia de este año. Es el reconocimiento, en frases del jurado, a su lucha tenaz contra la injusticia y la pobreza y a su contribución a elevar la conciencia moral de la sociedad. Esta organización, en la que trabajan 55.000 personas, en su inmensa mayoría voluntarios, lucha sin desmayo desde hace 52 años contra la exclusión, la marginación y el abandono de los colectivos más desprotegidos tanto dentro como fuera de España. Su filosofía es la de siempre: dar peces al que tiene hambre, caña al que puede pescar y a quien ya sabe pescar y tiene caña buscarle un sitio en el río. Cáritas, que nació en 1942 para enfrentarse a la carencia de alimentos de la posguerra, es hoy la institución eclesial que goza de mayor credibilidad y mejor imagen entre los españoles. En los últimos años ha dedicado también parte de sus esfuerzos al estudio, análisis y evaluación de la pobreza en España. Su último estudio era demoledor. 8 millones de personas viven en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza, es decir, del nivel medio de renta disponible por familias españolas. Cáritas está instalada en 154 países y actúa en lugares de alto riesgo como Ruanda, Somalia, Colombia, Kosovo, Timor Oriental, donde hace solo unos días fueron asesinados salvajemente varios de sus miembros por haber acogido en centros religiosos a miles de personas. De todo ello vamos a hablar hoy con don José Sánchez Fava, presidente de Cáritas Española. Muy buenos días y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Vamos a ver, a veces parece que los españoles nos volcamos más con las tragedias que ocurren en Centroamérica, por ejemplo, que las que puedan ocurrir en Turquía o Grecia recientemente, los terremotos. ¿Somos en general, en todo caso, solidarios los españoles? Sí, los españoles somos enormemente solidarios. Hay un ejemplo que es palpable y es que en la tragedia de Centroamérica pues acudieron en ayuda de aquellos países varias Cáritas de Europa y la Cáritas norteamericana, además de Cáritas española. Se consiguió unos donativos que excedían ligeramente la cantidad reducida de pesetas de 11.000 millones de pesetas. Pues bien, de esa cantidad global, cerca de 7.000 millones eran aportados por España. Y dice usted una frase: somos los más solidarios de los insolidarios. No, lo digo al revés, que somos los menos insolidarios. Somos los menos insolidarios. Porque, claro, estas cantidades parecen unas cantidades enormes, pero si las comparamos con lo que despilfarramos los españoles en una serie de cosas de las que podíamos perfectamente prescindir, pues vemos que no ponemos en los dos platillos de la balanza la necesidad de los demás y nuestro propio capricho, pues no ponemos el mismo énfasis. Ya sabe que se dice que a veces Cáritas se vuelca más en el exterior. Esto es así cuando además en España, según un estudio realizado por ustedes, hay 8 millones de pobres de alguna manera, y con todo lo que significa eso de marginación. Pues no, esa es una acusación que se nos hace a veces, pero que carece de fundamento. Basta con examinar nuestras cuentas, que son públicas, y que las hacemos llegar a todo el mundo, a la prensa e incluso también, claro, a nuestras propias Cáritas parroquiales, para ver que aproximadamente de cada 5 pesetas que invierte Cáritas, 4 se invierten en programas y en proyectos contra la exclusión en España, y solamente una de esas 5 va a programas de extranjeros. Lo que sí ocurre es que en el extranjero tenemos una presencia superior a lo que puede implicar ese 20% de inversión, porque en el extranjero contamos con otro yacimiento de generosidad, que es el de todas las administraciones españolas y de la propia Unión Europea, porque la Unión Europea dedica una parte importante de fondos para la ayuda a lo que antes llamábamos tercer mundo, a lo que comúnmente llamamos sur o países empobrecidos. El gobierno español no llega al famoso 0,7, está en el 0,3. Las comunidades autónomas, hay algunas que incluso rebasan el 0,7, sin distinción de partidos. No voy a hablar de partidos porque no hay entre ellas de diferente signo político que rebasan esta cantidad, y todos los ayuntamientos de España dedican también parte de sus ingresos, muchos del 0,7, a estos fines. Entonces, lo que hace Cáritas Española es concurrir junto con otras entidades humanitarias a las convocatorias de proyectos que toda la administración española realiza, y entonces, juntamente con ese 20% de fondos propios, pues unido a las subvenciones, es con lo que se consigue potenciar la acción de Cáritas Española en el extranjero. Lo que no cabe la menor duda es que hay un enorme crecimiento de las desigualdades en el mundo. ¿Qué le dice este dato, por ejemplo? Solo 220 personas acumulan la misma riqueza que el 45% de toda la población. ¿Es imposible corregir este fenómeno?
No es imposible. Lo que pasa es que estos fenómenos económicos necesitarían, para ser corregidos, una dosis de generosidad, una dosis de solidaridad. En definitiva, es un problema moral. Y este es el problema de nuestra civilización actual, la crisis de los valores morales, el egoísmo, el individualismo, el hedonismo, tantos ismos que evitan que vaya realmente un sentido de mayor generosidad hacia los que sufren y de procurar levantarles en sus niveles actuales. Fíjese, por ejemplo, el problema que Cáritas, juntamente con otras muchas entidades, hay más de 300 ONGs que se han unido a esta campaña, lleva contra la deuda externa, por la condonación de la deuda externa de los países que están tan endeudados que les faltan medios para poder atender a necesidades elementales. Y las organizaciones que llevamos adelante este programa, siguiendo una iniciativa del Papa Juan Pablo II con ocasión del jubileo, pues tratamos de que se consiga que estos países, en vez de pagar esta deuda a los países o las entidades que les prestaron el dinero, inviertan esos rendimientos en proyectos de desarrollo en su propio país, que no pueden atenderlo. Y sin embargo esto se encuentra enormes dificultades por el egoísmo de los países del norte que no quieren renunciar a percibir cuantiosos intereses, porque estas deudas externas se realizaron en una época en que los intereses estaban al 15, al 17%, e incluso se niegan a que estas deudas se paguen con créditos más bajos, a más bajo interés. Bueno, pues vamos a abrir este diálogo con dos compañeros. Julio César Iglesias, muy buenos días. Hola Luis, hola José, buenos días. Carlos Dávila, muy buenos días. De hecho, el Papa acaba de recibir una delegación de artistas, en este caso de conocidos rockeros, es decir, representantes del mundo del, por ejemplo, Quincy Jones, o Bono, hablo del líder de U2, naturalmente, en las que se le ha pedido que le han pedido al Papa precisamente eso, que fuerce lo que pueda la condonación de esa deuda, en la que le pasa a los países lo que les ocurre a muchos ciudadanos, que los intereses parece que desbordan completamente sus posibilidades. Así que por ahí deberíamos empezar, pero si le parece, yo quería plantear una cuestión ya apuntada, y es la siguiente. Tengo la sensación de que nosotros tenemos una mayor propensión a identificarnos rápidamente con los problemas o las desgracias ajenas que son presentadas de determinada manera en los medios de comunicación, que con las que tenemos más cerca. Es decir, que tenemos tanta facilidad para ignorar pues al pobre de solemnidad que tenemos al lado, como para identificarnos con el afligido por una desgracia a 8.000 kilómetros de distancia. Díganos usted por dónde hay que empezar a remediar los males y cómo se puede corregir este efecto. Yo pienso, hay una tendencia a decir que tenemos que ayudar al prójimo, y que la palabra prójimo pues viene de próximo, el que está cercano a nosotros. Sin embargo, yo creo que este es un planteamiento erróneo, porque la proximidad, el concepto de prójimo, por lo menos desde el punto de vista cristiano, que es el que le corresponde a Cáritas Española como organización de la Iglesia, no se refiere al que está cerca físicamente, sino al que está más cerca de nosotros por el dolor que sufre. Para nosotros, tan prójimo, porque tan próximo, es el anciano que vive en nuestro bloque totalmente desatendido, como el indígena del Amazonas que ve cómo le están robando su tierra, como el magrebí que muere en la patera huyendo del hambre. Creo que no podemos decir de preferencia de estos u otros por el lugar donde están, sino preferencia por unos u otros por la intensidad de los problemas que padecen y por las posibilidades de remediarlos. Señor Sánchez Faga, desde hace muchos años, ustedes desde Cáritas Española siguen manteniendo la tesis, que es una constatación, de que en España, lo decía antes Luis, hay 8 millones de personas en situación de pobreza, claramente, 8 millones de pobres. Muchos de nosotros pensamos que es una cantidad exagerada. Es decir, si aquí en España hubiera 8 millones de pobres, estaríamos en la revolución permanente. Esta sociedad, somos casi 40 millones de habitantes, si no hemos sobrepasado ya ese dintel. ¿A qué llaman ustedes pobre y cómo identifican a estos 8 millones? Es un problema de terminología. Usted imagínese lo que pasaría si el metro, que es una unidad de medida universal en todo el mundo, tuviera diferente longitud en Norteamérica, en Haití o en la India. Y esto lo pasa con la palabra pobre. La palabra pobre no representa un concepto universal. La palabra pobre es un concepto local, que se es pobre con relación a los que son ricos en ese país. Pobre, en definitiva, como lo ha dicho muy bien anteriormente su compañero, conforme a las normas, a las definiciones de la Unión Europea, es aquella persona que percibe menos de la mitad de la renta media disponible.
El estudio de Cáritas Española está hecho con referencia al año 1966. Estamos en el 99 y posiblemente habrán variado al alza los valores. Pero en aquella época la renta media disponible eran 84.000 pesetas mensuales. Tampoco desfasado, entonces. Entonces se consideraba como pobre a la persona que percibía 42.000 pesetas mensuales o menos. ¿Mensuales? Mensuales o menos. Pero la persona que en España percibía o percibe 42.000 pesetas mensuales, que aquí le consideramos pobre, sería un potentado en Haití o en Honduras. Porque yo recuerdo la risa con que acogieron mis palabras unos compañeros de una de las Cáritas diocesanas de Cuba cuando les dije que conforme al estándar español, aquí consideramos pobre a quien percibía $300 mensuales, cuando allí el salario de un taxista, porque los taxis son del gobierno, es de $9 mensuales. Claro, no decimos, al decir que hay 8 millones de pobres, no decimos que hay 8 millones de personas que están mendicantes, claro, sino que están por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, ha apuntado usted en una entrevista un dato interesante, que eso sí expresa mucho una situación preocupante. Decía usted que el problema es que tenemos una sociedad que no integra a los pobres en el sistema productivo, sino que los deja fuera. Es decir, que el problema parece estar condenado a ser un problema crónico, ¿no? El problema actual, no solamente de España, sino de la civilización actual, es el problema de la exclusión. Según el famoso filósofo de la historia, Arnold Toynbee, han existido en el mundo 21 civilizaciones. La nuestra, que es la última, es la única en la que se da el fenómeno de que va avanzando la riqueza y la riqueza, el sistema tecnológico, en vez de producir la integración cada vez mayor de los que menos tienen, les va marginando más. Porque los cambios científicos y tecnológicos se producen de una manera tan acelerada que las personas no están en condiciones de ponerse al nivel. Hoy día existe en el Japón, por ejemplo, que es uno de los países que van a la cabeza del mundo en tecnología, existe falta de técnicos y sin embargo también cierto paro, porque se trata de colectivos que no han podido ponerse al nivel de las exigencias actuales. Y entonces, al no poderse al nivel, pues se va produciendo la exclusión. Es el problema de los parados de larga duración, que ya no tienen los conocimientos necesarios para integrarse en esta nueva sociedad y que van siendo marginados. Entonces, el gran problema de nuestra sociedad en este aspecto, con respecto al problema del empleo, que no cabe duda que está en la base de muchísimos de los problemas sociales, yo diría que de la mayor parte, es conseguir rescatar a estas personas que no son empleables, que tienen una empleabilidad ínfima y traerlas de nuevo para que puedan colocarse. Yo, empleando una frase paradójica, diría que Cáritas Española en los últimos años está empeñada en elevar a estas personas, fíjese aquí, a la condición de parados. Porque un parado es una persona que trabaja hoy, mañana no trabaja, pero el mes siguiente encuentra un trabajo. El problema son estas personas que no encuentran trabajo nunca, porque no tienen las condiciones mínimas para acceder a un medio de trabajo. El dedicarnos a estas personas, a darles, naturalmente, a base de perder dinero. Cuando se trata, por ejemplo, de lo que llamamos empresas de inserción, una empresa de inserción, que son las que tutela Cáritas, pues son empresas en las cuales se están produciendo medios normales, pero con trabajadores que no tienen los conocimientos necesarios, que cuestan mucho dinero, que no tienen competitividad, pero que a fuerza de trabajar en esa empresa llegan a adquirir los conocimientos necesarios para poder acudir normalmente al mercado de trabajo. Y los jóvenes también, porque parece que el 44% de los pobres españoles, lo que consideran ustedes pobres, tienen menos de 25 años y que la pobreza cada vez es más joven. ¿A qué se debe ser? Bueno, se trata de lo siguiente, es que la pobreza ha cambiado de signo. Hace unos años la pobreza se daba fundamentalmente en el medio rural y además se daba en los ancianos. Bueno, ahora a los ancianos nos llaman mayores, con un cierto eufemismo. Pues ahora ha cambiado. ¿Por qué? Pues por la protección social. Los ancianos tienen mayor protección social, todo el mundo tiene una pensión, sea más pequeña o más grande, y en el mundo rural pues existe esta protección bastante más extendida. En cambio, el joven pues carece, no tiene más protección que la de familia. Y si no consigue acceder al primer empleo, pues naturalmente es un pobre. Desde el punto de vista de la Unión Europea, cualquier persona mayor de edad que no tenga trabajo es un pobre de solemnidad. Entonces el número de pobres entre los jóvenes es hoy día mucho mayor que el número de pobres entre los ancianos y están mucho más cerca de la pobreza extrema, porque la pobreza, nuestra clasificación, admite varios grados, desde la precariedad
hasta la pobreza intermedia o la pobreza extrema. Pero comprendida esa identificación, esa definición que ha hecho usted de la pobreza en relación con que nos decía antes y estas aclaraciones que estaba haciendo en este momento, yo le querría apretar un poco para que nos hiciera una definición de la pobreza, es decir, que nos identificara el número real de indigentes. No sé si la palabra indigencia significa un poquito más que para la identificación de esta del problema que la palabra pobreza. El número de indigentes, de pobres de solemnidad que hay en España en estos momentos y a los cuales ustedes tienen que atender, por ejemplo. Lo que le llaman pobreza extrema. Con referencia a 31 de diciembre de 1996, que es los datos de campo que disponemos en el último informe de FOESA, en aquella época, pobreza extrema, que es la de quien percibe menos de 15.000 pesetas mensuales, efectivamente, era de 700.000 personas. Pues no deja de ser una cifra preocupante. Fíjese, sin embargo, si hablásemos de fenómenos de ahora mismo, fenómenos preocupantes por muchas razones, tendríamos que hablar de la inmigración, de las grandes corrientes migratorias. Vamos a evitar por todos los medios decir inmigración ilegal, porque una persona que no tiene documentos no está necesariamente fuera de la ley, como puede estar un delincuente y puede haber esa identificación. Bueno, pues estamos asistiendo... Nosotros le llamamos inmigración irregular. Irregular. Bueno, pues hablemos de ese problema. Frecuentemente conocemos pues colectividades como por ejemplo esta de los gitanos de procedencia de Rumanía, que ahora se han instalado en Madrid. Hay movimientos migratorios constantes y desde luego del Magreb hacia Europa hay un movimiento permanente que se ve representado por las pateras. La cuestión es qué hacer con ese problema. Estamos en un país que tiene una cuota de paro alta, como bien sabe usted, y hay siempre una cierta impopularidad hacia alojar inmediatamente a personas que vienen del exterior cuando parece que no hay recursos para todas las de aquí. Pero en cambio nos encontramos con el problema de frente. En cualquier semáforo todos los días vemos a personas que están pues eso, en situación de pobreza extrema. Díganos usted cómo se puede enfocar ese problema para ser justos y para atender las necesidades de esas personas. En primer lugar, la inmigración en España no supone ningún problema desde el punto de vista económico. Otro aspecto sería el de la dificultad de integración cultural de estas personas que vienen a nuestro país. Pero desde el punto de vista económico no, porque no vienen a competir con los españoles. Vienen a desempeñar trabajos que no son queridos por los españoles. Y vienen a cubrir, en cierto modo, el hueco que deja la bajísima natalidad que tiene en este momento España. Perdone su puesto por el que han pasado los españoles que emigraron hace años a Europa, por ejemplo. Exactamente. Solían desempeñar trabajos que los paisanos no querían. Exactamente. A Europa o a América. O a América. Es más, antes. Es más, en la zona de donde yo procedo, en Andalucía, pues si no existieran inmigrantes, los campos andaluces estarían absolutamente abandonados porque necesitan de la mano de obra de los inmigrantes constantemente. Y además hay otro... Está usted apuntando, perdona Luis, está usted apuntando que en Andalucía no hay paro. En Andalucía existe un paro oficial, pero existe muchísimo trabajo, muchísima economía clandestina. Y hay otro fenómeno que está clarísimo. Estos días estamos hablando de las pensiones. Si no hay inmigrantes, si no hay mano de obra activa, resulta que en el futuro no podemos cobrar pensiones. Es decir, la inmigración viene a favorecer la estabilidad social del futuro, ¿no? Por supuesto, siempre que se regularice la situación de este inmigrante. Siempre que este inmigrante sea integrado en la sociedad española y se convierta en un ciudadano más que paga sus impuestos y que contribuye por consiguiente a la seguridad social del conjunto de la nación. Pero debería haber normas más flexibles para aceptar a los inmigrantes que vienen ahora, porque se les manda y se les ponen unos impedimentos terribles, ¿no? Y después, deberíamos tratar de distinta manera a los inmigrantes de América, por ejemplo, donde hubo mucha inmigración española. Me hace usted dos preguntas y las respondo separadamente. En cuanto a la primera, claro, tenemos un gran problema y es que somos la frontera sur de la Unión Europea. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de Cáritas, lo único que podemos hacer es acoger como hermanos que necesitan nuestro apoyo a los inmigrantes que están aquí. Ahora, no podemos dictar y tratar de presionar a nuestro gobierno para que adopte posturas distintas de la política que inspira la Unión Europea, que tiene un sistema de fronteras que tiene que defender frente a esa inmigración. Lo que sí tratamos es de conseguir que haya una mayor liberalidad, que se abra un poco más la mano, no que vengan todos los inmigrantes de África, porque es que se despoblaría África, porque claro, aquí el problema de los países africanos es terrible, pero sí que se tenga un poco más de generosidad a la hora de establecer cupos. Y por supuesto, en cuanto a la segunda pregunta, pienso que sería bastante deseable impulsar la inmigración de los países hermanos de América,
que son de nuestra cultura, que son de nuestra lengua y que serían pues más fácilmente integrables dentro de nuestra sociedad que los que vienen de la francofonía o de otros países que tienen una cultura diferente de la nuestra. Hay un fenómeno relativamente nuevo, digo relativamente, que es el de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que, bueno, al principio pareció que era una especie de contraposición contraposición o de asociación al fenómeno del pacifismo, que hoy en día hay muchas organizaciones no gubernamentales, no todas tienen buena prensa, pero en el caso de Cáritas, ustedes tienen una buena experiencia con organizaciones no gubernamentales. Quería preguntarle yo sobre ese fenómeno, sobre si sigue vigente, sobre si sigue todavía recibiendo levas de jóvenes que se apuntan a operaciones de ayuda a los demás. Ustedes tienen un 90% de voluntariado, me parece, sí. Un 90%. ¿Ese movimiento está en auge o está en Está en auge y nuestro problema muchas veces es que se nos presentan voluntarios que no tenemos tareas que confiar. Inventarnos un poco las tareas para estos voluntarios que nos llegan. ¿De dónde surge esa necesidad de la gente joven, principalmente, de apuntarse a causas justas, obligatoriamente justas, y fuera del circuito oficial, si me permite decirlo así? Pues mire, yo diría que de una modificación en los conceptos de la sociedad española que durante muchísimos años lo ha esperado todo de papá Estado. Cada vez que había algo que no funcionaba, que esto que lo arregle el Estado o que lo arregle el ayuntamiento. Pero el sentido de que la sociedad como tal tiene un deber, si no legal, por lo menos moral, de atender a los problemas, esto es una cosa que existe hace muchísimos años en Norteamérica y en Europa. Al hablar de Europa me refiero a la Europa al norte de los Pirineos, pero que es relativamente reciente en nosotros. Y está arraigando cada vez más entre la juventud esto de pensar, yo tengo un deber ciudadano de colaborar también, independientemente de que haya una obligación legal por parte del gobierno nacional o de la comunidad autónoma o del ayuntamiento. Y le puedo decir que al norte de los Pirineos el número de voluntarios mayores de 18 años se calcula en más del 45%. En los Estados Unidos está todavía por encima. Y al hablar de voluntario me refiero a la persona no que se dedica totalmente, como me dedico por ejemplo yo, porque estoy jubilado y puedo hacerlo, sino a la persona que dedica una parte de su tiempo libre, que pueden ser 2 horas a la semana, o puede ser un día alterno, a prestar un trabajo desinteresado en alguna de las muchas organizaciones no gubernamentales que existen. Entre nosotros todavía estamos muy lejos de ese número. Se calcula que el número de voluntarios en España pues está rondando los 600.000. Tenemos todavía un amplio campo por delante, pero es un camino muy prometedor porque significa que vamos siendo conscientes de la obligación de la sociedad como tal de colaborar con la administración en los problemas sociales. Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho cuando estuve visitando la casa de Shakespeare en Stratford-on-Avon, y es que aquella casa no fue comprada por el gobierno inglés. Aquella casa fue comprada por unos cuantos señores que se unieron, formaron un patronato y ahí está a la disposición de quien quiera visitarla. Ese tipo de iniciativas hace 20 años en España era inimaginable. Hoy día ya va surgiendo mucho más esa responsabilidad en todos los terrenos. Ahora estamos hablando del campo social, pero también en el campo cultural de la persona que dice yo tengo una obligación moral de contribuir a este problema, porque los problemas son muy graves, pero frente a esa gravedad está surgiendo también una mayor concienciación de la persona. Le quiero plantear una cuestión delicada, es esta. Decíamos antes que el español es generoso, solidario, pero yo creo que también es un tanto desconfiado y una pizca está escamado. Le digo lo siguiente, las contribuciones que hace el español, no solamente en momentos de tragedia, terremotos, inundaciones, ciclones como los de estos días, hay veces que los españoles podemos pensar que no llegan a los sitios donde deberían llegar. Este mundo está lleno de gobiernos corruptos que se quedan exactamente con el dinero que les llega en las épocas de mayor penuria. ¿Cómo garantizan ustedes, ya no hablo de las demás, Cáritas, de que nuestras contribuciones, si las hay, lleguen exactamente a quienes las necesitan? Pues porque las contribuciones que el pueblo español confía a Cáritas no van a ningún gobierno. La gran ventaja que tiene Cáritas es que al ser un organismo de la Iglesia está establecido en todos los países. Hay 154 Cáritas nacionales. En muchas de ellas, el caso de España, donde yo soy seglar y presidente de Cáritas, es un caso que podríamos decir excepcional. En la mayor parte de los países, el presidente de la Cáritas nacional es un obispo y tiene pues una serie de colaboradores, unos sacerdotes y otros seglares. Entonces, esa contraparte nuestra es con la que nos entendemos directamente.
Tomemos, por ejemplo, el huracán Mitch. Pues el huracán Mitch, el dinero recogido por Cáritas Española se ha destinado a un plan global que son las propias Cáritas de allí las que lo han elaborado y que nos dicen las prioridades. Y nosotros, con técnicos que enviamos allí y con dinero que enviamos allí, el importe de esto que hemos recogido, ayudamos a aquellas Cáritas a que realicen la labor directamente. Entonces, claro, la fiabilidad de unos organismos al frente de los cuales están los obispos de las respectivas naciones, pues es evidente. Y ahí no interviene para nada ningún organismo de carácter gubernamental. Y en los países, perdón que insista en este asunto, donde la Iglesia Católica ni siquiera no es mayoritaria, pero tampoco prácticamente es inexistente. Le hablo, por ejemplo, de países hinduistas o países brahmanes, Pakistán. En todos esos países contamos, el caso, por ejemplo, de Timor, esto que ha ocurrido ahora, es absolutamente excepcional. Bangladesh. En todos esos países, la Iglesia y Cáritas, como elemento integrante de la Iglesia, goza de un enorme predicamento. Por ejemplo, en Irak, sabe usted que está dividido el Irak en 3 zonas, los kurdos al norte, que a su vez tienen dos tribus distintas, luego la zona que controla Saddam Hussein y luego la zona de los chiitas del sur, la zona de exclusión del sur, que escapa al control del gobierno. Pues la única organización que está autorizada para realizar su labor en esas 3 zonas es Cáritas. Otro país, por ejemplo, un país pequeño que no existe ni siquiera en los Atlas, que es Somaliland, lo que era antiguamente la Somalia inglesa. Pues en esa Somalia inglesa, que no está reconocida por nadie, pues hay 1,5 millones de habitantes. Allí sabe usted cuántos cristianos hay, 2 familias, 2. Allí está la Iglesia y allí está Cáritas. Uno de estos miembros de esa familia es el director de Cáritas. Y estamos realizando allí una labor importante en unión con la Cáritas suiza para la promoción de ese país con un respeto absoluto. Es decir, que realmente Cáritas, la marca Cáritas en el mundo entero es reconocida y apreciada por los musulmanes, por los hindúes, por los agnósticos. Ya digo, el caso de Timor ha sido algo realmente doloroso, porque es doloroso en sí y por la excepción que supone. En Colombia, por ejemplo, Cáritas está perfectamente reconocida por todas las facciones que están en lucha, por el Estado, por el ejército, por los paramilitares, por la guerrilla, etcétera. Le voy a hacer una pregunta que quizá ya se la hayan hecho. ¿La caridad sirve para combatir la injusticia o ayuda a prolongar las diferencias? Porque a veces puede parecer que las intervenciones de las ONGs, de Cáritas y demás, lo que hace es contribuir a que no se precipiten las explosiones sociales. Mire, yo me planteo esto y lo resuelvo acudiendo al Evangelio, a la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, cuando se encontró al herido, pues a lo mejor se planteó esto. ¿Qué hago? ¿Atiendo a este herido o me voy a Jerusalén a denunciar a las autoridades que vigilen mejor los caminos? Pues hizo lo que tenía que hacer. Y hizo lo que tenía que hacer porque atendió al herido, le asistió, le llevó a la posada, dijo que le curasen, que después pagaría lo que hiciera falta. Y cuando Jesucristo expone esta parábola, le dice, vete y haz tú lo mismo, ese es tu prójimo. Entonces, nosotros no podemos plantearnos, porque sería criminal, el dejar de atender a una persona que tiene hambre pensando que eso puede ser un parche. Lo que tenemos que hacer es atenderle y después gritar en voz alta la injusticia, denunciándola por todos nuestros medios. Pero no plantearlo como alternativa. Solo cantaba Yupanqui, Luis, ¿no? Sí. Don José, veamos. Usted despacha como señor Rocco Varela. Nos ha dicho, ya sabíamos, que la organización Cáritas es una organización eclesial, está conectada con la Iglesia. Díganos usted cómo se toman las grandes decisiones cuando hay que enviar grandes contingentes de alimentos o de enseres a personas que los necesitan. Usted es la cabeza visible de la organización que ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, como ya hemos dicho. ¿Cómo se organiza usted? ¿Tiene que pedir autorización a Monseñor Rocco para todo? Díganos usted cómo... No, en absoluto. ¿Y cómo se organiza cualquier operación de socorro con ocasión de un gran cataclismo, por ejemplo? Nosotros en Cáritas Española y en la mayor parte de las Cáritas descubrimos las autonomías mucho antes que los políticos. Cáritas Española es una confederación de 68 Cáritas diocesanas, más algunas organizaciones confederadas. Y cada una de estas organizaciones tiene una gran autonomía para realizar su actuación. Cáritas Española es el organismo de coordinación de todas estas entidades autónomas. Y nosotros, Cáritas Española, lo que es la actuación dentro de la nación española, esa se realiza a través
de las propias Cáritas. Son las Cáritas diocesanas las que elaboran sus programas, las que elaboran sus proyectos, y nosotros, Cáritas Española, nos limitamos a apoyar esos proyectos, a tramitarlos ante los organismos competentes centrales, a buscar una labor de cohesión y de coordinación. Y es en el exterior donde sí Cáritas Española, organismo central de la Confederación, pues actúa con un mayor protagonismo, no exclusivo, porque también colaboran con nosotros las Cáritas diocesanas, pero un poco la jefatura de esa misión exterior la lleva Cáritas Española. Pues esas decisiones se toman a nivel de los organismos rectores de la Cáritas Española, que son la Asamblea General, que está compuesta por representantes de todas las diocesanas, el Consejo General, que nace por elección entre esa asamblea de unos cuantos consejeros, y luego el equipo, la comisión permanente de ese consejo, y el equipo directivo, que está formado por el presidente, vicepresidente, delegado episcopal y secretario general. Cuando son decisiones urgentes, las tomo yo como presidente con la consulta del equipo directivo. Cuando son decisiones que pueden esperar, pues se espera a una reunión del Consejo General. Ahí no interviene para nada la jerarquía eclesiástica. La intervención de la jerarquía eclesiástica en Cáritas Española es únicamente para aprobar los acuerdos de las asambleas generales, que son acuerdos muy amplios de líneas generales de actuación. Sí, pero por ejemplo, terremoto en Turquía. Hay una tragedia visible en los telediarios. ¿Cómo se conecta usted con esa tragedia? ¿Usted espera a recibir una petición de ayuda de una organización homóloga turca, o dice usted, toma usted la iniciativa de poner en marcha un operativo para socorrer a las personas? No, yo me conecto con mi superior en ese aspecto, que es Cáritas Internacional. Yo llamo a Cáritas Internacional, que reside en Roma, porque Cáritas Internacional nos coordina. Y claro, somos 154 Cáritas, no acudimos todos a todos los sitios. Si lo que ocurre es una tragedia en Turquía y llamamos a Cáritas Internacional y ellos nos dicen, ¿necesitáis nuestro apoyo? Sí, pues entonces nos ponemos en marcha. Y Cáritas Internacional designa de las Cáritas a las cuales señala como prestadoras de la ayuda, designa una como agencia de enlace, que es la que coordina la labor de todas las demás. Nosotros, por ejemplo, somos agencia de enlace en Honduras, somos agencia de enlace en Guatemala, somos agencia de enlace en Cuba. Quiere decirse que toda la red internacional de Cáritas trabaja en esos países a través nuestro. A nuestra vez, por ejemplo, en el tema de Kosovo, pues hemos trabajado teniendo como agencia de enlace al Secours Catholique, que es la Cáritas francesa en Albania, y a la Cáritas suiza en Kosovo. Somos un elemento que trabaja unido a esa Cáritas. Bueno, pero tenemos que decirle, por un asunto de solidaridad, que se tome un vasito de agua, porque no le dejamos. No le dejamos, no le damos cuartel. Cáritas, vamos a ver, Cáritas actúa y además con eficacia, como bien se sabe, en países en guerra, en países con conflictos, en países donde hay enfrentamientos. ¿Por qué la Iglesia Católica no condena la pena de muerte? Primera. Y segunda pregunta, también actúa en lugares donde hay pobreza, hay marginación, en África fundamentalmente, en grandes zonas de Asia, donde se está disparando la población. ¿Por qué la Iglesia Católica no acepta métodos anticonceptivos? Bueno, me hace usted dos preguntas que en realidad rebasan el ámbito. Y está viéndole Monseñor Rouco, seguramente. De mis competencias como presidente de Cáritas Española. Yo a eso no puedo contestar como presidente de Cáritas Española. Tengo, pues... Usted es magistrado, también puede contestar. Yo soy magistrado y yo soy pues un fiel cristiano. ¿Que por qué no condena la pena de muerte? Bueno, ahí en realidad ya hay un avance en ese sentido. Yo pienso que en el aspecto moral, aunque las líneas de la moral son las mismas a lo largo de los tiempos, pero hay un crecimiento. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu Santo os conducirá hacia la verdad completa. Y entonces yo creo que hay en el hombre una evolución que va cada vez afinando más y siendo más exigente en la moral. Piense usted que comenzamos nosotros, los creyentes, comenzamos con la ley del talión, y la ley del talión supuso un avance positivo en la moral de aquellos tiempos, porque antes de la ley del talión, cuando se producía que uno de una tribu mataba a otro, era ya la guerra entre las tribus, porque era la venganza de la venganza de la venganza de la venganza. Y el talión supuso el que se detuviera en el primero que había cometido el crimen, la venganza. Pues a partir de eso hay una evolución moral a lo largo de los siglos que está siendo dirigida por el Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo ilumina la Iglesia. Y yo creo que uno de los aspectos en que esto se manifiesta pues es en el rechazo de la violencia, en el rechazo de la guerra y en el rechazo de la pena de muerte. Sí, pero sí. Bueno, después le preguntaba por los métodos anticonceptivos, pero bueno, en todo caso, si la Iglesia es infalible y aplicó la pena de muerte en determinados momentos de la historia, como la Inquisición, la Inquisición, no podría cambiar ahora, a lo mejor es otro de los argumentos. Bueno, la Iglesia es infalible, pero con unas determinadas condiciones. Solamente cuando se pronuncia el Papa, pues es cátedra y con voluntad de obligar a todos los católicos. Y si usted repasa cualquier libro de teología, verá que el número de dogmas es mínimo. Y estos temas que estamos tratando no han sido nunca objeto de definición dogmática por parte de la Iglesia. Es más, el Papa se propone con la ocasión del jubileo pedir perdón por los errores de la Iglesia, entre los cuales está la Inquisición. La Inquisición nunca ha sido objeto de la infalibilidad ni del Papa ni de los concilios. Quizá le preguntaba la segunda parte de la pregunta, era el control de la natalidad, ¿no? Que afecta a muchos países. Pues el control de la natalidad está íntimamente ligado al desarrollo, ¿no? Y la Iglesia Católica no acepta métodos anticonceptivos. Sí, el control de la natalidad para mí, como cristiano de a pie, y sigo insistiendo que al dar mis opiniones sobre estos particulares que se apartan del tema de estos desayunos, no estoy en absoluto expresando la opinión ni de un sector ni de ninguna persona de Cáritas que no sea yo. El control de la natalidad tiene un aspecto que no se percibe bien, y es que puede ser, y de hecho se utiliza por los países imperialistas para asegurar su dominio. Y es muy curioso que cuando se ha planteado el tema de control de la natalidad en los grandes foros del mundo, la postura de la Iglesia de negarse a los elementos de este tipo, sobre todo, en fin, el principal método de frenar la natalidad, que es el aborto, pues se ha visto apoyada precisamente por los países del sur. Sí. De todas maneras, don José, mire, se ha dicho que los países pobres tienen una riqueza que es la mano de obra, apoyada por la natalidad alta, pero es que, mire, ayer o anteayer se hizo público el dato de que por fin la humanidad ha superado la cota de los 6.000 millones de habitantes y apenas en un siglo se ha triplicado. En 40 años. En 40 años. En 40 años, 1.000 y pico millones pasan a ser 6.000. Cuando nacimos nosotros era la mitad. Claro. Nosotros somos... Dávila, tú quieres decir, habla por ti mismo. Dávila y yo hace 40 años era la mitad. Y cuando nací yo, que estoy ya en una edad que no hay por qué bueno, tampoco insista usted en ese tema, no es popular. En realidad se presume de viejo, en vez de presumirse de joven, eran 2.000 millones. Ya, pero fíjese que ese dato sí es abrumador, ¿eh? Es decir, que los recursos de este planeta son limitados, por mucho que no hay todavía una necesidad imperiosa de pelearse por una barra de pan. Todavía habría recursos para los 6.000 millones de personas, pero si esto se dispara en progresión exponencialmente, como hasta ahora mismo, no sabemos hasta qué extremo vamos a poder vivir de lo que hay aquí. Se está retrasando el índice de crecimiento. Las previsiones de Malthus han fracasado. Malthus, como usted sabe, estimaba que mientras que los recursos crecen de manera lenta, en cambio la población crecía de una manera muchísimo más rápida. Y él anticipaba pues este problema, lo anticipaba mucho antes de la época en que nos encontramos. Sin embargo, ha sucedido lo contrario, los recursos se han multiplicado extraordinariamente. Hoy día la humanidad, precisamente, uno de nuestros grandes problemas son los excedentes agrícolas en la mayor parte de los países que darían la posibilidad de alimentar a una población mucho más numerosa. Evidentemente, que claro, no podemos pensar en una población ilimitada. Pienso que no hemos llegado al límite todavía. Y pienso además, y esto se va notando ya en muchos países, que la propia naturaleza encuentra por sí sola los medios para resolver estos problemas, porque va disminuyendo la fertilidad de la raza humana. Y no solamente por el uso de anticonceptivos, sino de una manera natural. En los países progresistas, en progreso, los que han superado ya cotas de progreso, ha disminuido. Y está también disminuyendo en bastantes países del norte de África. Entonces yo creo que esto se producirá, si no una nivelación total, sí una desaceleración en el crecimiento y que puede llegar
a que en un momento dado se produzca una estabilidad en el número de habitantes. Lo que pasa es que el 95% del aumento demográfico se da fundamentalmente en los países pobres, primer punto. Y segundo punto, es verdad que la fecundidad ha disminuido, ¿no? Pero nos encontramos con que nunca ha habido en la historia tantas mujeres en edad fértil, 1.000 millones de mujeres en estos momentos comprendidas entre los 18 y 23 años. Y dicen incluso que si se retrasase un poquitito y el primer hijo se tuviese a los 23 años, se podría controlar a partir de ahí la natalidad. Ahora, decía usted antes el tema de los anticonceptivos. Es que no está ahí tampoco el problema. Yo en mi tiempo de director de Cáritas de Granada, en Granada hay bastantes inmigrantes del Senegal. Y gente culta, gente que se viene ahí huyendo de la pobreza, pero con carreras que luego se colocan de lo que pueden. Y una de las actividades que desarrollaba allí era darles clases de español y de algunas nociones de derecho para que pudieran defenderse en la sociedad española. Y recuerdo una conversación con un licenciado en ingeniería de Senegal sobre el tema de la población. Dice, bueno, ¿cómo es posible que el Senegal, que es uno de los países ricos, tenga, sin embargo, esta población que migra huyendo de la pobreza? Y él me daba una explicación sorprendente. Él me decía que efectivamente el Senegal todos los años aumenta su producción, pero aumenta más su población que su producción. ¿Y sabe usted por qué? Porque una de las normas culturales del Senegal es que cada hijo, mientras viva el padre, está obligado a darle al padre una parte importante, me parece que era 1/3 de sus ganancias. Con lo cual cada hijo es una fuente de ingresos para el padre cuando sea viejo y no pueda trabajar. Con estas condiciones culturales, ¿cómo cree usted que se va a imponer a un padre senegalés que reduzca el número de hijos si cada hijo que tiene es una fuente de bienestar para él? Puedo preguntar y pregunto, que diría un antiguo amigo suyo, el señor Suárez. Yo le quería preguntar por una cosa que es la siguiente. En estos días se ha producido una revolución en cuanto a lo que es la asistencia fiscal a la solidaridad. Hasta hace muy poco tiempo había dos posibilidades. Los españoles teníamos dos posibilidades, hasta hace unos días. O poner una crucecita en la aportación a la Iglesia o una crucecita en la asistencia social estatal, ONGs incluidas. Ahora hay la posibilidad de poner 50-50 medio a cada quien. Mi pregunta está dirigida especialmente a Cáritas. ¿Ustedes tenían una doble financiación o una triple financiación hasta hace muy pocos días? La Iglesia por una parte, ese otro porcentaje de caridad estatal y también las aportaciones de los fieles cristianos, ¿o era una aportación sencillamente de la Iglesia? No, verá, ¿Cuál es su fuente de financiación? Verá, nosotros tenemos varias fuentes de financiación. En primer lugar es la aportación de las personas, sean o no creyentes, porque tenemos muchísima credibilidad entre personas que no forman parte de la comunidad creyente. Que esto se produce por medio de donativos, legados o socios, y también por medio de colectas. En las colectas que hace la Iglesia son un doble apoyo. Por una parte es el dinero que da la persona y por otra parte la Iglesia que nos cede una de sus o más de sus colectas para los fines nuestros. Luego este es un apoyo mixto que viene de quien da el dinero y de quien organiza la colecta para que se dé ese dinero. Esa es una de las fuentes de financiación. Por esa fuente de financiación, Cáritas Española, entendiéndola en su sentido de confederación, percibe el 75% de sus ingresos. El 25% restante procede de subvenciones, lo mismo que cualquier ONG, aunque nuestro porcentaje es enormemente inferior al de cualquier ONG, porque hay muchísimas que perciben el 60 y tantos, 70% del Estado. Nosotros percibimos de subvenciones de la Unión Europea, del Estado o de las distintas administraciones el 25%. Y uno de estos integrantes del 25% es lo del 0,52 del IRPF. Nosotros, la subvención que percibimos del IRPF no es de la casilla de la Iglesia, sino de la casilla de otros fines sociales. Otros fines sociales. ¿Por qué? Pues porque la casilla de la Iglesia está destinada fundamentalmente a culto y clero. Son las obligaciones que el Estado asumió en virtud del concordato como consecuencia de haber despojado de sus bienes a la Iglesia en el siglo XIX y como compensación, y posteriormente en virtud de los convenios celebrados con la Santa Sede. Lo cual no quiere decir que a nosotros la Iglesia no nos dé. Aparte de este apoyo en las colectas que le digo, nosotros estamos en la mayor parte establecidos en edificios de la Iglesia. Nosotros contamos con muchísimos servicios de la Iglesia. Contamos con el apoyo de la Iglesia, que supone un apoyo no solamente espiritual y moral, sino también un apoyo material muy importante.
Tal como lo está usted pintando, parecen ustedes unos privilegiados con referencia a otras ONG. Ahora bien, ¿por qué estamos en las otras? ¿Por qué se nos considera por la Administración dentro de los que podemos percibir fondos con cargo al 0,52 del IRPF en la casilla segunda? Pues le contestaré, no con palabras mías, sino con las que dijo una ministra socialista, Cristina Alberdi, a un periodista que le hizo esa misma pregunta. ¿Cómo Cáritas participa de ese tanto por ciento del IRPF siendo una organización de la Iglesia? Y Cristina Alberdi le contestó, por la calidad y eficacia de su servicio. Nosotros ahí estamos pues como una más. Y entonces se nos aplican pues los baremos de eficacia y no los baremos de confesión. ¿Cuál es su presupuesto, le decía? El presupuesto visible, porque hay un presupuesto. No nos diga que hay economía sumergida en Cáritas, oiga. ¿Hay Don caja José, B? iba usted muy bien hasta ahora. ¿Caja B? No, yo ahora le explicaré a usted la parte invisible. No. El presupuesto visible está en torno a los 20.000 millones de pesetas al año. No es un presupuesto grande, es un presupuesto que corresponde pues más o menos a un club deportivo importante. Pero se multiplica pues por varios factores. Primero, por los 50.000 voluntarios, que naturalmente son una fuente tremenda. Si hubiéramos que pagar esa labor, no tendríamos dinero para pagarla. Segundo, porque hay también una enorme ayuda de personas que colaboran con nosotros, por ejemplo, por ser precisamente un organismo de iglesia. Por ejemplo, todas las órdenes religiosas, dentro y fuera de España. Fuera de España, nuestros agentes fundamentales colaboradores son los misioneros y las misioneras, que naturalmente trabajan con nosotros desinteresadamente. Entonces, podemos hacer mucho más de lo que corresponde a esos 20.000 millones. Por otra parte, y ya entro también en la parte invisible, porque lo que tenemos nosotros controlado, más o menos, es el presupuesto de las Cáritas diocesanas y de la Cáritas española, organismo central. Pero no olvidemos que en España hay pues más de 3.000 Cáritas parroquiales. Y estas Cáritas parroquiales, esta pequeña Cáritas parroquial que se maneja sin presupuesto, sino que sencillamente pasan la bolsa en las reuniones y tal, pues claro, manejan bastante dinero. ¿Cuánto? No lo podemos saber, porque es que eso no se contabiliza. Pero en 3.500 pueblos o 3.500 supone desde luego una cantidad importante. Esta es una organización confesional. Una pregunta de curiosidad, ¿qué tal se entienden ustedes con otras confesiones? Porque fíjese, guerras religiosas hay cada vez más. Ese es un fenómeno que no va a menos y sin embargo ustedes tienen que tratar, nosotros la confesionalidad la limitamos a la motivación. Es decir, a la motivación. Yo estoy en Cáritas en vez de estar en una ONG cualquiera, pues porque mi credo religioso, mi fe religiosa me hace servir en Cáritas. Pero no se manifiesta nada más. Tenemos muchos colaboradores musulmanes y agnósticos y no tratamos de imponer a nadie, no hacemos proselitismo. En nuestros colegios, por ejemplo, yo he visto a las hermanas, a las hijas de la caridad, en colegios de niños musulmanes que están atendidos por Cáritas, tomándoles a los niños musulmanes el Corán, el viernes, que es el día sagrado para los musulmanes, de memoria. Es decir, exteriormente nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio con el testimonio, no con la palabra. Bueno, pues ya ve, en España se le premia y en Timor se les asesina. Es la gran paradoja tal vez del mundo de hoy. Pues sí, pero tengo que decir, en homenaje a los otros muchos mártires anónimos, que este de Timor ha sido el último y el mayor drama que ha ocurrido a los cooperantes de Cáritas, pero desgraciadamente no es el único. Ha habido ya en otras ocasiones bastantes más personas que de una manera anónima han muerto precisamente por defender a los excluidos. Porque los cooperantes de Cáritas, en todos los sitios donde están, tratan de luchar por la justicia. Y desgraciadamente, en un mundo que es radicalmente injusto, esto lleva consigo gravísimos peligros. Nos queda un minuto. Por cierto, mucho ha cambiado los sistemas de solidaridad. Todavía algunos de nosotros paseábamos hace muchos años como una huchita que llevaba una cabeza de negrito, una cabeza de chinito, ¿no? Y eso afortunadamente ha cambiado. ¿Por qué miras a Dávila cuando...? Mira a Dávila, no sé por qué. Hombre, eso hay que preguntárselo al psiquiatra, en realidad. No me recuerda la cabeza de nada. Ha cambiado y usted mismo al principio del programa lo ha expresado con unas magníficas palabras que yo suscribo. Dar el pez, enseñar a pescar y después buscarle a ese que sabe pescar sitio donde le dejen pescar.
Esta es la evolución que ha tenido Cáritas. Estamos luchando porque la gente, promocionar a la gente y por denunciar las injusticias y por procurar un mundo más justo, más solidario, donde todo el mundo tenga derecho a vivir. Pues don José Sánchez Fava, presidente de Cáritas Española, gracias por lo que hacen, gracias por estar aquí y enhorabuena por el premio este. Pues muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de Dávila, semana. feliz fin de semana. Carlos. Jíbaro Dávila se despide de sus hermanos blancos. Nosotros volveremos como siempre el próximo lunes aquí en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Hasta el lunes. Gracias y Muy feliz bien. fin de semana. Gracias.